Buenas noches a todos. Estamos comenzando el segundo Perceptorship de Pulmón, el del año 2021, junto a Claudio, la Asociación Argentina de Oncología. Vamos a tener todos los martes de agosto, discusión de diferentes módulos que esperamos que nos acompañen. Y en este módulo vamos a hablar de controversias de adyuvancia. Claudio, te dejo la palabra a vos. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Como bueno, ya la introducción la hizo el doctor Caen. Hoy contamos con 3 speakers de primera línea. La idea durante este curso es discutir tópicos controversiales y sobre todo poder aplicar los conocimientos y discutir con los profesionales, los referentes, cuál es la conducta o cómo manejar los pacientes. Antes de todo, quisiera recordar que este jueves y viernes tenemos la conferencia de enfoque multidisciplinario del cáncer de pulmón, donde va a estar Tony Mock, Solange Peters, Cristian Rolfo, y vamos a tener sesiones de preguntas, así que los invitamos en vivo, los invitamos a participar también de eso. Y sin más, para empezar, para mí es un placer escuchar al doctor Gustavo Ferraris, que además de ser amigo, es un reconocido especialista universitario en radioterapia, es presidente de la SATRO y director médico del Centro de Radioterapia de Anfunes, y nos va a hablar del rol de la SBRT en estadios iniciales. Bueno, Gustavo, adelante. Sí, comparto pantalla. Bueno, antes de empezar, mis agradecimientos a los directores de este Perceptorship, doctor Claudio Martín, Diego Caen, y a la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un poco mostrarles lo que es la evidencia actual en enfermedad localizada. Como ustedes saben, nuestro estándar of care de los estadios tempranos sigue siendo en aquellos pacientes que no son quirúrgicos. En la última década hay un incremento exponencial sobre esta tecnología. Muchos estudios emblemáticos nos han establecido todas las indicaciones actuales y finalmente voy a ir mostrando las últimas tendencias en investigación. Un poco mostrarles lo que es SBRT. Fundamentalmente, como ustedes saben, son pocas sesiones, pero 2 requisitos fundamentales. Uno de ellos, que necesitamos una tecnología guiada por imágenes, denominada IGRT, y lo que es fundamental, que quede como un concepto básico, es que necesitamos dosis ablativas con esto que denominamos ver que es dosis biológica efectiva, que debe ser superior a los 100 Gray, o sea que es independiente de los equipos, pero que tengan tecnología basada, guiada por imágenes. Tenemos 3 formas para efectuarla. La más convencional es esta denominada ITV, que es justamente efectuar 3 fases respiratorias para que ese volumen sea irradiado constantemente. Tenemos gating, que es justamente disparar en el momento inspiratorio, sino expiratorio, y otro más sofisticado, que es colocar fiduciales para que este equipo vaya persiguiendo esta masa tumoral, y obviamente los pacientes tienen que estar inmovilizados en forma sumamente precisa. Es importante que hay 3 variables fundamentales que nos van a estar determinando nuestro éxito terapéutico y la toxicidad, que son dosis, los volúmenes tumorales y cuántas fracciones podemos efectuar a este. Un poco de dónde venimos. Venimos de estudios americanos en la parte superior y estudios asiáticos de la década de los años 2000, donde ellos, efectuando pocas fracciones, obtienen un alto control de la enfermedad que ronda
entre un 87, 70 hasta un 100%. Y esto dio la base de un estudio pivotal que fue americano de la Universidad de Indiana. Fue un estudio fase 2 que ellos efectuaron fracciones extremadamente altas, fíjense, casi 20 Gray en pocas sesiones, pero los tumores centrales que ellos lo vieron posteriormente tuvieron 6 muertes tóxicas. Entonces ellos ahí definen por primera vez que eran los tumores periféricos de los tumores centrales. Entonces vieron que algo hicieron mal, por ellos determinan lo que es esta definición denominada árbol bronquial principal, que son 2 centímetros, que involucra la parte inferior traqueal y los bronquios principales, se lo vamos a ver. Entonces surge este estudio que fue famoso del doctor Timmerman, publicado en el 2010, pocos pacientes, donde ellos obtienen un alto control primario del 98% y un control global del 94%, y fíjense, un estudio fase 2 quedó como estándar en pacientes con estadio 1. Y posteriormente en Astro del 2014 ellos presentan su follow-up a los 5 meses, donde ellos ven que la recurrencia local sigue siendo extremadamente baja, 7%, pero hubo un aumento significativo de la recaída loco-regional de un 38% y una sobrevida aceptable, con una sobrevida a los 5 años de un 40%. Y acá surgen controversias, como es lo que han planteado como motivo de esta sesión: SBRT o hacer radioterapia convencional. Este fue uno de los primeros estudios, un estudio suizo, donde ellos compararon 2 esquemas de hacer radioterapia SBRT versus convencional 3D. El estudio no fue significativo, no hubo diferencias periodo libre de enfermedad sobrevida. El único inconveniente es que solamente 65% de los pacientes tuvieron PET de inicio, 24% eran performance 2, no era mandatorio hacer radioterapia guiada por imágenes y las dosis biológicas fueron inferiores a las habituales. Y posteriormente, en el año 2019, Lancet publica el estudio australiano Chisel, que fue muy bien diseñado, donde ellos sí realmente ya obtienen ventajas en lo que es control local y sobrevida, que fue significativa. Y los canadienses lo que están investigando ahora, este estudio Lustre, que ellos comparan SBRT versus radioterapia hipofraccionada en 15 fracciones. Esto está ongoing. Bueno, un poco hacia dónde vamos. En los estadios 1, como ustedes saben, tenemos 2 grandes divisiones, los que son inoperables y los operables. Vamos primeramente con los inoperables. Una gran revolución que tuvo mucho auge con el tema de la pandemia fue hacer una rama de lo que fue convencional, que es 12 Gray 4 fracciones versus una sola fracción. Fue un estudio que primeramente evaluó toxicidad y como objetivos secundarios control local sobrevida, y la publicación de el doctor Videtic mostró que los resultados tanto de periodo libre de enfermedad como lo que es sobrevida fueron equivalentes. Bien, y posteriormente el otro estudio de los inoperables fue para tumores centrales. Como ya les mostré, Indiana demostró que era importante saber que era central, que son 2 centímetros sobre tráquea distal hasta comienzo de los bronquios segmentarios, y posteriormente
este estudio ARTIOG 0813, que fue principalmente sobre tumores centrales, ellos fueron un poco más allá, que era demostrar que si había zonas de expansión de los volúmenes, tanto pleural, mediastinal, también eran tumores centrales. Y fuimos más allá con lo que es definiciones de los tumores ultracentrales, que básicamente son tumores centrales que cuando se expande ese tumor en base a los movimientos respiratorios, si ese margen extra que uno da y está colindando con este árbol bronquial principal, realmente son súper centrales. ¿Por qué es importante eso? Por la toxicidad limitante y eventualmente grado 5. Entonces, le muestro que es una diferencia de un tumor central y un ultracentral basado en la expansión. Como ustedes pueden ver en todos estos tumores que están colindando con arterias pulmonares, con el pericardio, etcétera, etcétera, son ultracentrales. Y es muy importante determinarlo por la dosis. El ARTIOG comenzó con dosis convencionales y ellos fueron escalando, fíjense, hasta 11.5 y hasta 12 Gray por sesión. Y su objetivo primario era ver cuál era la dosis máxima tolerable y secundario toxicidad, etcétera, etcétera. Las conclusiones fue que el control local utilizando dosis elevadas fue de un 88% y con una tasa de toxicidad grado 3 aceptables. Y hubo 5 muertes tóxicas por hemoptisis, que fue del 7.2%. Pero esta sobrevida a los 2 años fueron aproximadamente 70% y son comparables con pacientes con, digamos, comorbilidades con tumores periféricos. Bien, estas son las dosis recomendadas. En los periféricos 3 fracciones, en lo que están cerca de la pared costal 5, en lo que son centrales hacer 5 fracciones y en los ultracentrales hacer 7.5 en 8 sesiones. Esas son las recomendaciones y posteriormente salieron numerosas guías europeas, americanas, justamente haciendo recomendaciones. Una de las más importantes fue la de Astro, que fue publicada en el 2017, que ellos lo que hacen es un poco dar algunas recomendaciones y ellos expanden algunas sugerencias. Por ejemplo, en los pacientes con alto riesgo prequirúrgico, o sea, aquellos que no pueden tolerar lobectomía, pero son candidatos con una resección sublobar, SBRT es una alternativa. Obviamente siempre ponen que todo esto debe ser hablado en forma multidisciplinaria. Tumores mayores a lo que son 5 centímetros es aceptable si las restricciones de dosis de los órganos es aceptable. Fíjense que ellos recomendaron en forma condicional, etcétera, etcétera. Y algo importante, que la SBRT es una opción en los pacientes que no pueden ser pasibles de biopsias quirúrgicas. Otras indicaciones expansivas son también en aquellos pacientes con tumores múltiples primarios, ya sea metacrónicos, sincrónicos, porque ellos evalúan sobre series retrospectivas que tienen cierto porcentaje de lo que es control local, toxicidad y lo que es sobrevida comparado con tumores múltiplos. Pacientes que son neumonectomizados que recurren con otro tumor es una opción sumamente válida. Se pueden reirradiar, obviamente que son pacientes ultra seleccionados, mientras más tiempo pase mejor, pero obviamente aclarar que existe mayor toxicidad y algunas pueden ser fatales. Se puede efectuar luego de otra SBRT, también
posteriormente a una resección sublobar, y este es un paper del año pasado que justamente evaluaron pacientes recaídos a una SBRT y ellos concluyen que es una modalidad efectiva tolerada, pero que necesita por lo menos una dosis biológica efectiva de más de 80 Gray. Este es un metaanálisis que publicaron hace unos años, donde ellos ven de lo que es utilidad de los tumores ultracentrales. Y como pueden ver, lo que es control local y lo que es sobrevida, la verdad, control local 96%, sobrevida 97% y complicaciones grado 3 alrededor del 23%. Y la gran competencia sigue siendo el tema quirúrgico. Como ustedes saben, bueno, ya se lo mencioné, nuestro estándar está basado en el artículo G0236. Lo que es SBRT no está bien definido. Hay muchas definiciones basadas en lo que es en la FEB sub 1, en lo que es DLCO, si hay hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera. Y lo que siempre se hizo fueron estudios de efectividad comparativa que, como ustedes saben, tienen importantes factores de lo que es confusión. Hubo dos estudios, un estudio japonés que ellos compararon, o sea, irradiaron pacientes operables, inoperables, y la verdad que no hubo diferencia y con un excelente control local. Y los americanos también hicieron otro, principalmente de pacientes operables. Fíjense que lo que es sobrevida fue prácticamente del 57%, 56% y un alto control tumoral. Bien, hubo varios estudios randomizados que fracasaron porque lamentablemente no hubo reclutamiento, y estos son los estudios que comparan eficacia. Como pueden ver, hay algunos que concluyen que son similares, otro que hacer resección sublobar fue superior, otro cirugía, otro similar. El tema que es lo que yo le digo a mis médicos residentes es mezclar peras con naranja, porque son grupos heterogéneos. Unos son pacientes con buen performance y los otros con comorbilidades. Bien, en ASCO este año justamente mostraron uno de los estudios, el estudio el estudio STAR. Como ustedes saben, como estos estudios fracasaron, hicieron cierto metaanálisis con pocos pacientes, que fueron casi 50, donde ellos mostraron que hubo cierta significación para lo que fue sobrevida para SBRT, pero hubo muchas vallas, así que no fue muy claro, pero ellos siguieron y ellos publicaron sus datos a los 5 años, y la verdad que ellos ponen que no es inferior en lo que es sobrevida y en el periodo libre de enfermedad versus lo que es toracotomía y videoasistiva, y fundamentalmente, fíjense, sobrevida 91%, a los 5 años 87%, y un periodo libre de enfermedad. Así que bueno, sigue siendo una, digamos, aproximación promisoria para estos pacientes. Bien, hay 3 estudios en marcha que están evaluando estos, un estudio americano, el chino y el StableMate. El estudio inglés ya cerró por poco reclutamiento. Rápidamente se los muestro. El StableMate es un estudio fase 3 que lo que compara es una resección sublobar versus SBRT. Están reclutando, pero el objetivo es sobrevida. Otro estudio que se llama Valor de la Veteran Administration. Fíjense,
Acá ya participan neumonólogos, donde ellos consultan y ellos randomizan lobectomía, SBRT, y el objetivo fundamental es la sobrevida. La única crítica personal, así que tengo yo, que los pacientes de la rama quirúrgica, si tienen factores desfavorables, van a hacer quimioterapia adyuvante, mientras que los que hacen SBRT no. Después podemos discutir. Resumen, de los inoperables, entonces cirugía permanece de elección. En los pacientes de alto riesgo, tanto lo que es resección sublobar como SBRT son opciones razonables, deben ser discutibles con el paciente y de acuerdo a los riesgos. Estamos esperando estos estudios fase 3 que ya les mencioné, y es importante el tema de las terapias adyuvantes. Hacia dónde vamos, es importante saber que los pacientes con tumores de menos de 5 centímetros tienen un 28% de recaída fuera del campo, lo que es radiante, y obviamente los tumores de más de 5 centímetros tienen mayor recurrencia. Entonces ahí surgen varios estudios de SBRT inmuno. Rápidamente menciono lo que son fase 3, hay un montón, este es uno de los que más me gusta, hacen SBRT y posteriormente durvalumab por casi 2 años, el estudio NRG también, que utiliza atezo neoadyuvante concurrente de adyuvante, y el Kino también, que hace pembro adyuvante hasta 12 meses. Lo que es importante es que ninguno estipula biomarcador para ello. Esta es una publicación de hace pocos meses, que ellos lo que hacen es justamente incorporar de forma preoperatoria durvalumab, que es una rama, y la otra rama que hace durvalumab con SBRT dosis bajas, y posteriormente son operados. Y lo que es importante, que cuando se agrega SBRT provoca lo que siempre denominamos cierta vigorización de esta respuesta inmune, con un mayor porcentaje de lo que es respuesta patológica mayor, y fíjense que hay mayor porcentaje de lo que es respuesta completa. Lo que es importante que esta rama que utilizó SBRT, el porcentaje de lo que fue P de L1 fue superior a la rama que hizo solamente Durva. Seguimiento es un gran tema. Esta es una publicación que se las recomiendo porque siempre surgen dudas. Es importante, estos son patrones normales, ¿no? Que fíjese, la parte superior son consolidaciones que pueden ser difusas, parches, opacidades en vidrio esmerilado, fibrosis, que podemos ver mucha más fibrosis, y lo que es importante es que haya broncograma aéreo, y todas las guías sugieren que estos sean seguidos por médicos que estén familiarizados con esto. Y lo que es importante son las imágenes de alto riesgo, que son principalmente opacidades crecientes, como pueden ver en la parte superior, agrandamiento secuencial. Lo que es importante es que no haya crecimiento cefalocaudal de la imagen post-SBRT, debería ser axial, y por otro lado, que no haya, digamos, que no haya reemplazo de convexidades sobre un margen cóncavo o sobre un margen recto, y que no haya desaparición del broncograma aéreo. Y ALX, lo que ellos hacen rápidamente es, si hay dos características de alto riesgo, sugieren discusión multidisciplinaria, y esos pacientes que, digamos, son sospechosos de una alta recaída, efectuar el PET si está disponible. Bueno, las toxicidades, principalmente dolor costal, si están cerca
de esa zona, fractura costal en el 5%, plexopatías, tenemos fibrosis, la neumonitis aproximadamente 10% grado 2, por eso es importante respetar restricciones. Y algo muy importante, los pacientes con enfermedad intersticial de base. Son todos datos de series retrospectivas, depende de la severidad, debemos tener interconsulta con los neumonólogos porque todavía no sabemos la dosis óptima. Lo que es importante, fíjense que la toxicidad es un 25%, neumonitis grado 3 comparada, fíjense, con un paciente que no lo tiene y tienen una mortalidad de un 16%. Y hay un estudio que se llama ASPIRE-ILD que justamente va a estar comparando la dosis. Bueno, finalmente, las últimas dos, con este famoso semáforo, el paciente ideal, un tumor de 4 centímetros, lejos de los órganos cercanos, la tráquea, grandes vasos y que esté alejado lo más posible de la carina. En amarillo, aquellos tumores de hasta 5 centímetros que tengan un contacto mínimo con la vía aérea y que estén hasta menos de 4 centímetros. Y acá máxima precaución porque son tumores centrales, con lo cual debemos ser ultra exigentes con esos pacientes, disminuir la dosis, más fracciones, pero se puede hacer. Y finalmente, bueno, la última, la cirugía sigue siendo estándar. Lo que es SBRT, con lo que le he mostrado, tiene índices de supervivencia similares a lo que es cirugía. La SBRT, la ventaja es que no es invasivo, tiene pocas complicaciones. Y finalmente, me encantó mostrarles esto, que la SBRT es superior a lo que es supportive care, a una radioterapia fraccionada, a una ablación que haga radiofrecuencia y a una resección en cuña. Obviamente que no es inferior a una lobectomía, pero es equivalente, fíjense, a una sementectomía. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Gustavo. De verdad, súper buena, súper didáctico. Te invitamos a que te quedes al final para unirte a la discusión. Recuerden que abajo de la presentación tienen para ir haciendo las preguntas, así al final podemos hacer las preguntas que ustedes quieran y abrimos la discusión. Ahora viene el doctor Nicolás Castañeris, que nos va a hablar de adyuvancia en EGFR. Él es médico oncólogo a cargo del Departamento de Oncología Torácica de la Clínica Reina Fabiola. Es un oncólogo que participa en múltiples estudios de investigación como investigador principal. Así que, Nico, te escuchamos con este tema y gracias por estar. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a la asociación, Diego, Claudio, por la invitación. Hablar de este tema tan interesante y tan nuevo que es adyuvancia en pacientes con mutación de EGFR. De esto se va a tratar mi charla. Bueno, en este momento no está pasando, se me aguardan un segundito. Bueno, el contenido, voy a hablar entonces una breve introducción, posteriormente, que es lo más importante, ver la evolución de los inhibidores de tirosina quinasa en este escenario adyuvante. Voy a concluir y finalmente dejar plasmado para la discusión algunos interrogantes y algunas consideraciones personales. Bueno, sabemos que la quimioterapia basada en cisplatino es un estándar de cuidado en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios 2 y 3 y en algunos pacientes seleccionados en estadio 1B, acorde a la 7ª edición de la AJCC. El beneficio en sobrevida global es, si se quiere, acotado en un 4,5% de acuerdo a los resultados de los metaanálisis, el último en el 2004, y las tasas de recurrencia siguen siendo significativamente elevadas. La mutación del EGFR no está asociada a un peor pronóstico en estadios tempranos, si bien hay resultados controvertidos, y el metaanálisis asiático, que es el más grande del 2019, con más de 4.000 pacientes, indica que no habría diferencia en el riesgo de recurrencia.
En la imagen de acá abajo ustedes pueden ver cuál es el riesgo de recurrencia, basado en la JCC7, pacientes con estadio 1B, 5 años de recurrencia, a 5 años, perdón, 45% el riesgo de recurrencia, aumenta en estadio 2 a 62%, y en estadios 3 casi el 76% de los pacientes van a presentar con los tratamientos actuales recurrencia de la enfermedad. En cuanto a la evolución de los inhibidores de tirosina quinasa en este escenario, voy a dividir la charla en dos partes. La primera es la primera mitad de la década del 2010, en lo que va del 2010 al 2015, donde se presentaron 2 ensayos randomizados. El primero que ven abajo en el 2013, el BR19, un ensayo estadounidense y canadiense que comparó gefitinib versus placebo. Posteriormente, en el 2015, el ensayo Radiant, para población también no seleccionada para la mutación de GFR, que comparó en este caso erlotinib versus placebo, y ya después del 2015 se publican 3 ensayos randomizados de fase 3 en pacientes seleccionados para la mutación, y lo más importante son el trabajo chino del 2017, llamado Adjuvant, que comparó gefitinib versus platino y noradine, cabeza a cabeza, seguido del ensayo Adaura del 2020, y finalmente los publicados en ASCO de este año con seguimiento a largo plazo, el ensayo japonés Impact. Vamos a iniciar con la primera mitad de la década entonces. El primer ensayo es el BR19, recuerden, canadiense y estadounidense. Es un ensayo que randomizó 503 pacientes con cáncer de pulmón, células no pequeñas, a recibir gefitinib o placebo. El reclutamiento inició en el 2002 hasta el 2005. Pacientes no seleccionados por la mutación recibieron 2 años de tratamiento y el objetivo primario fue sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, y el seguimiento fue a 4 años para la primera publicación. Solo se incluyó, y es de destacar, 15 pacientes con la mutación del EGFR, pacientes no seleccionados, y esto lo pueden ver claramente en las características clínicas de estos pacientes. Fíjense que hasta 1/3 de los pacientes tenían histología no adenocarcinoma, la totalidad casi de los pacientes eran pacientes fumadores, pacientes en estadio 1B y 2 en su mayoría, y la quimioterapia todavía no era incorporada. De hecho, solo el 17% de pacientes en ambas ramas recibieron quimio adyuvante. Los resultados, con el diario del lunes es fácil decirlo, pero fueron negativos. Las curvas se superponen tanto para sobrevida libre de enfermedad como para sobrevida global, y este ensayo debió ser discontinuado luego que se publicaron los ensayos ICEL y el SWOG 0023, donde gefitinib no mostró beneficios en pacientes no seleccionados para la mutación, tanto en estadios avanzados como el mantenimiento luego de la quimiorradioterapia en estadios irresecables. El segundo ensayo, ya en el 2015, publicado por Karen Kelly en el journal, en el JCO, de un diseño similar, donde pacientes, si bien no eran elegidos por la mutación, estaba enriquecida la población para pacientes con expresión por inmunistoquímica para EGFR o FISH positivos. Los pacientes fueron aleatorizados a recibir erlotinib versus placebo también por 2 años, 973 pacientes, y este ensayo puntual a partir del 2004 permitió la inclusión de pacientes que recibieran quimioterapia adyuvante en base al reporte del metaanálisis del IALT, y los pacientes fueron aleatorizados 2-1 a erlotinib 150 o placebo. El objetivo primario de este ensayo era la sobrevida libre de enfermedad, y la población muy similar al ensayo previo, solamente que se incluyeron pacientes, la mitad de ellos que habían recibido quimioterapia, y acá la proporción de pacientes con la mutación del EGFR ascendía a un 16%. También con un seguimiento a 4 años, el objetivo primario, sobrevida libre de enfermedad en la población con intención de tratar, las curvas se superponen, no hay diferencias, 48 meses para la rama de placebo y 50 meses para la rama de erlotinib, pero en un análisis exploratorio para pacientes con la mutación, ese 16%, se vio un beneficio, una separación temprana de las curvas durante los 2 primeros años, y este fenómeno que remarcó en un círculo rojo, donde pasados los 2 años de finalizado el tratamiento con erlotinib, las curvas se superponen y se juntan. Si bien la reducción del riesgo fue significativa, no se reportó formalmente, ya que el diseño de este ensayo fue jerárquico, y como el objetivo primario fue negativo, no se continuó con el resto de las evaluaciones. Ya pasando la segunda mitad de la década, y entre 2015 y 2020, hubieron 3 ensayos randomizados importantes. Voy a empezar con el ensayo chino, publicado en el Lancet en el 2018, aquellos pacientes con estadio 2 y 3A, N1, N2 y EGFR mutados,
eran randomizados en forma abierta a recibir gefitinib 250 miligramos por día durante 24 meses, o hasta toxicidad inaceptable, o quimioterapia, esa era la diferencia con los previos, se comparó cabeza a cabeza quimio versus un inhibidor en paciente con mutación del EGFR, y la quimioterapia utilizada era platino vinorelbine por 4 ciclos. Los pacientes, el objetivo primario, era la sobrevida libre de enfermedad, y los secundarios, la tasa de sobrevida a 3 años, a 5 años, sobrevida global, y la tasa de sobrevida a 5 años. En cuanto a la población de pacientes, la gran mayoría, 2/3 de los pacientes en estadio 3A, población de peor pronóstico que los ensayos previos, y estos son los resultados primarios, con un seguimiento de 36 meses, el mismo fenómeno, separación inicial de las curvas durante el tratamiento y 2 años después de abandonado el tratamiento, las curvas se superponen. La mediana de sobrevida libre de enfermedad en este ensayo, que era el objetivo primario, fue positiva, 28 meses para gefitinib, 18 meses para el placebo, y todos los grupos parecen beneficiarse, más aún aquellos con alta carga de enfermedad, como pacientes con estadio con compromiso ganglionar N2. En cuanto a la seguridad, la mediana del tratamiento con gefitinib en meses fue de 22, o sea que fue completado por la gran mayoría de pacientes. En cuanto a la quimioterapia, el 84% de los pacientes completó los 4 ciclos, y la calidad de vida no se vio desmejorada por el tratamiento experimental. La toxicidad es la que conocemos para gefitinib, 58% de eventos adversos, grado 3-4 en un 13%, y los eventos más frecuentes fueron rash, transaminitis y diarrea, y todo este perfil se vio mejor al de la quimioterapia, por supuesto, en esos primeros 4 meses. En este año, el año pasado, en ASCO, en el 2020, se presentó la actualización a 5 años, donde se ve que si bien la mediana de sobrevida libre de enfermedad se posterga, se prolonga, y esto es en forma significativa, 30 meses para gefitinib versus 20 meses para el placebo, a los 5 años las curvas se superponen, con una tasa de sobrevida libre de enfermedad de 22% para gefitinib y 23% para la quimioterapia. También se publicaron los resultados de sobrevida global, idénticos, 50% en ambas ramas aproximadamente a los 5 años, y se realizaron también en el ASCO del año pasado reportes de exploratorios. Este es el primero, donde se vio cómo evolucionaban los pacientes de acuerdo a los tratamientos ulteriores recibidos, y tanto la rama de gefitinib como la de quimioterapia andaban mejor si los tratamientos subsiguientes eran inhibidores de tirosina quinasa, comparados con aquellos pacientes que recibían tratamientos distintos como quimioterapia, o incluso aquellos, por supuesto, que no recibían ningún tipo de tratamiento. Otro de los análisis reportados el año pasado fue de acuerdo a la duración del tratamiento de gefitinib, excluyendo a aquellos pacientes que habían progresado. Aquellos pacientes que recibieron más de 18 meses de tratamiento tuvieron una sobrevida mejor, no alcanzada, versus 35 aquellos que recibieron menos de 18 meses, pero sigue siendo un análisis exploratorio. Finalmente, en el 2020 tenemos la publicación de la DAUDRA, conocido por todos, donde se testeó osimertinib en pacientes con estadio 1B a 3A, EGFR mutados para exón 19 y 21. Los pacientes eran estadificados no mandatoriamente con PET, pero sí debía ser estadificado el cerebro, con TAC o opcionalmente con resonancia de cerebro, y la quimioterapia no era mandatoria y quedaba a juicio del investigador. Los pacientes eran estratificados por el estadio, el tipo de mutación y la etnia, a recibir osimertinib 80 miligramos por día durante 3 años o placebo, y el objetivo primario de este ensayo fue la sobrevida libre de enfermedad por el investigador en pacientes con estadio 2 a 3A, y estaba diseñado para, obtener un beneficio en una hazard ratio de 0,70. La población fue característica para pacientes con mutación del EGFR, 2/3 de los pacientes asiáticos. En cuanto al estadio, estaban divididos en partes iguales, en estadio 1, 2 y 3, en ambas ramas, y en cuanto a la quimioterapia que recibían, aproximadamente el 60% en toda la población recibió quimio, y el 40% no, todo a juicio del investigador participante. Les recuerdo que este ensayo debió publicarse con antelación, dado que el Comité Revisor Independiente ciego del estudio evidenció un aumento. Recordemos que el objetivo era disminuir un 30% la reducción en el riesgo de recurrencia, y en este caso la hazard ratio fue de 0,17. Esto hizo que se abra el ciego y se publicara el año pasado en ASCO, en la sesión plenaria, para la población objetivo, que era aquellos en estadio 2 y 3A,
a 24 meses, el 90% de pacientes estaban libres de recurrencia versus un 44% en aquellos pacientes que recibían placebo. Esto solo con una madurez del 33% de eventos, con una P altamente significativa. En cuanto al análisis de subgrupos, todos los pacientes se vieron beneficiados, un poco menos, por supuesto, y ya lo vamos a ver, aquellos pacientes de menor riesgo, estadios 1B, y en cuanto al uso de quimioterapia, se vio que tanto pacientes que recibieron quimioterapia como aquellos que no recibieron, tuvieron un beneficio en sobrevida libre de enfermedad con osimertinib. Acá está lo que mencionaba recién, vemos claramente que el beneficio es mayor a mayor estadio, aquellos pacientes con estadio 3A, la reducción del riesgo alcanza casi un 90%, con una hazard ratio de 0,12, para el estadio 2 la hazard ratio de 0,17 y 0,50 para la población en estadio 1B, con una hazard ratio para la población general de 0,17. En cuanto a la seguridad, los pacientes fue un tratamiento bien tolerado, como lo conocemos en enfermedad avanzada. La tasa de descontinuación fue del 11% en osimertinib, 4% en placebo. Los eventos adversos grado 3 se dieron en un 10%. No hubo muertes relacionadas al tratamiento y los eventos adversos serios se dieron en un 3% de pacientes. Los eventos adversos más frecuentes, los que ya conocemos, diarrea, principalmente paroniquia, piel seca y prurito, una tasa de enfermedad intersticial pulmonar de 3% en grado 1 y 2, sin eventos grado 3, 4 y 5, y la prolongación del QT se dio en un 7% de pacientes. Luego de la presentación en la sesión plenaria del año pasado, ya en octubre se publicó el paper en el New England, donde se agrega como dato, me parece interesante desde el punto de vista clínico, una reducción del 80% en el riesgo de recurrencia a nivel del sistema nervioso central a 24 meses, con solo un 1% de pacientes recaídos a nivel del sistema de cerebro en la rama de osimertinib, versus un 10% en la rama de placebo. También hubo nuevas actualizaciones en el Mundial de Pulmón de este año, donde osimertinib se demostró que no deteriora el estado general de salud de los pacientes, y el beneficio fue independiente del uso o no de la quimioterapia. Finalmente, en diciembre del año pasado, la FDA aprueba la primera terapia adyuvante Target en pacientes con estas mutaciones, que es el osimertinib. Otro de los ensayos, este es el último, actualizado este año en ASCO, es el ensayo IMPACT, es netamente japonés, el mismo diseño que el ensayo chino, donde los pacientes recibieron gefitinib por 2 años, versus la quimioterapia basada en platino y norelvine. El objetivo primario fue el sobrevida libre de enfermedad, y se incluyeron pacientes principalmente con estadio 3A, un 60%, es prácticamente idéntico al ensayo chino, y en este caso el ensayo fue negativo, la sobrevida libre de enfermedad mediana no fue mejorada por gefitinib, y ocurre el mismo fenómeno de superposición de las curvas a 4 años, la sobrevida global con un seguimiento a 70 meses fue idéntica, pero es importante destacar esto que fue un análisis exploratorio del IMPACT, que fue que las tasas de recurrencias a nivel cerebral fueron numéricamente superior y rozó la significancia estadística. 26 pacientes en la rama de gefitinib recayeron a nivel de cerebro versus 14 en la rama de quimioterapia. Remarcar también, y esto es un dato importante, en el ensayo japonés el 90% de los pacientes en la rama control pudieron acceder a un inhibidor de tirosina quinasa en la recaída, y también se encuentran los mismos hallazgos que en el adjuvant, que aquellos pacientes que reciben sucesivas líneas de inhibidores de tirosina quinasa tienen mejor sobrevida que los que reciben quimio o ningún tratamiento. Y también se dio que aquellos pacientes que habían discontinuado o que habían completado los 2 años de gefitinib y recaían, tenían una alta tasa de respuesta en la reexposición. Ya para ir finalizando, ver este cuadro que compara los distintos ensayos de inhibidores de tirosina quinasa en esta población mutada, remarcar los objetivos primarios, donde en casi la totalidad es la sobrevida libre de enfermedad, solo en el Alchemist la sobrevida global es el objetivo primario, resultados pendientes, y lo que recomienda en la edición de este año las guías de NCCN, osimertinib para pacientes de alto riesgo, para la misma población que incluyó la AURA, posterior a la quimioterapia con categoría 2A, o en aquellos pacientes en una nota al pie, donde aquellos pacientes EGFR mutados que no están en condiciones de recibir quimioterapia podrían recibir osimertinib. Como conclusión, los 3 ensayos randomizados de esta última mitad de la década del 2010, en primer lugar
el ensayo chino, con gefitinib versus quimioterapia mostró beneficios en la mediana de sobrevida libre de enfermedad. Sin embargo, a 3 y a 5 años los resultados fueron similares. El ADAURA, un estudio global, osimertinib versus placebo, redujo en forma significativa el riesgo de recurrencia en esta publicación temprana, interina, y los datos para sobrevida son inmaduros. Y el ensayo japonés, gefitinib versus quimioterapia, no mostró diferencias en sobrevida libre de enfermedad ni en sobrevida global. Y las preguntas que nos seguiremos haciendo en los próximos años: ¿el beneficio en sobrevida se traducirá o no en un beneficio en la sobrevida global? Y si así fuese, ¿estaríamos curando a más pacientes o solo prolongando la supervivencia? Otra de las preguntas que muchos nos planteamos es si solo 3 años sería suficiente, en este caso osimertinib. ¿Cambiarían los resultados si lo indicásemos en la recaída? ¿Y cuál es el acceso que tienen nuestros pacientes a recibirlo en la recaída? ¿Incorporaríamos hoy osimertinib en nuestra práctica? Es otra de las preguntas, tal vez para la discusión final. ¿En qué pacientes? ¿En todos o en los de alto riesgo? Biomarcadores emergentes como el concepto de minimal residual disease. ¿Cuál es el objetivo a utilizar? Sobrevida libre de enfermedad versus sobrevida global, costos, etcétera, y muchos interrogantes más. Y para terminar, ¿por qué en pulmón parece poco? En base a la pregunta que planteaba en el módulo, yo agregaría a quién le parece poco, ¿no? Porque es el paciente. Esta sería una paciente con una mochila que es una carga de un tumor resecado en estadio 3A, supongan, o 2B, donde tiene 2 caminos: recibir quimioterapia o quimioterapia más osimertinib, y esto lo dejo para la discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la charla excelente. Y ahora vamos a pasar a la última exposición con la doctora Virginia Blutgen, que es médica oncóloga del Hospital Alemán, que nos va a hablar de adjuvancia con inmunoterapia. Y después les recordamos entonces que vamos a hacer una sesión de preguntas. Ahí estoy, perdón. Mi manejo de internet. Bueno, antes que nada quería agradecer muchísimo a Claudio, a Diego y a la Asociación Argentina de Oncología Clínica por la invitación. Es realmente un honor para mí poder estar acá. Y a mí me toca hablar de la inmunoterapia en adjuvancia, si ya es o no es un estándar. Estos son mis conflictos de interés. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Después de una breve introducción, vamos a evaluar qué evidencia tenemos disponible para juzgar el rol de la inmunoterapia en adjuvancia, algunas controversias y preguntas sin respuesta, direcciones futuras y finalmente los mensajes para el hogar. Como todos sabemos, el cáncer de pulmón, hay menos de 1/3% de los pacientes que se presentan con enfermedad localizada o enfermedad locorregional, y a pesar de ser candidatos a tratamientos definitivos con intención curativa, sabemos que el pronóstico a largo plazo continúa siendo pobre, con un índice de recurrencia a los 5 años que ronda entre el 45 y el 75%, dependiendo del estadio, para los locales y para los locorregionales respectivamente, y una sobrevida global a 5 años que también es pobre, que ronda del 90% para el estadio 1A, pero cae hasta un 41% para el estadio 3A. Así que esto nos plantea que tenemos que intensificar 2 estrategias. Una de ellas es la estrategia de screening para poder identificar a los pacientes más tempranos, y la segunda, optimizar los tratamientos perioperatorios. En esta dirección, en la década del 2000, sabemos que se evaluó el rol del platino, principalmente el cisplatino adjuvante. 6 fueron los ensayos clínicos randomizados principales que evaluaron este rol, incluyendo pacientes desde los estadios 1B hasta los estadios 3A, principalmente a base de cisplatino, pero también algunos casos como el estudio del CALGB con carboplatino. Algunos de ellos perdieron su beneficio en sobrevida global más allá de los 5 años, pero el estudio ANITA y el estudio JBR sostuvieron su beneficio más allá de los 5 años en 7 y 9 años respectivamente. Finalmente, el metaanálisis, conocido por todos, con Jean-Pierre Piñón, publica en el 2008, que incluyó 5 ensayos clínicos, de los cuales uno fue el ANITA y el JBR, que evaluó principalmente el rol del cisplatino combinado con el navelbine, demostró un beneficio en sobrevida global con un hazard ratio de 0,89 y un beneficio absoluto de 3,9% y 5,4% a los 3 y a los 5 años respectivamente, versus el control de la observación, por lo tanto, estableciendo a la quimioterapia a base de platino como el tratamiento estándar.
En la población EGFR sabemos que el tratamiento con TKI en el contexto avanzado cambió la evolución natural de estos pacientes en segunda línea, en primera línea, y se pasó al estudio de el rol del TKI adyuvante, como contó Nico recién, en una serie de estudios, terminando en la aprobación de osimertinib en base a un beneficio en DFS con el estudio ADAURA recientemente por la FDA, y de esta forma nos queda la población sin mutación driver con una necesidad no cubierta. Nosotros sabemos que en esta población sin mutación driver la inmunoterapia demostró un beneficio sustancial y sostenido en un porcentaje de pacientes tanto en segunda línea como en primera línea, y después la evaluación en estadios iniciales o más tempranos también constituyó a la inmunoterapia como consolidación de tratamiento estándar posterior a la quimio-radioterapia en los pacientes con estadios 3 no resecables. Y como era de esperar, pasa a estudiarse en fases más tempranas, y así llegamos al IMpower 010, que evalúa el rol de la inmunoterapia en adyuvancia. Este es un estudio que aquellos pacientes completamente resecados con diagnóstico de cáncer de pulmón en estadio 1B mayores a 4 centímetros hasta estadio 3A, posterior a una lobectomía y neumonectomía, posterior a recibir una quimioterapia a base de doblete de platino, se los randomizó a recibir atezolizumab durante un año versus los mejores estándares de cuidado. Los factores de estratificación fueron el sexo, el estadio, la histología y el estatus de PDL1. El endpoint primario fue la sobrevida libre de enfermedad con un testeo de tipo jerárquico, que ahora voy a explicar de qué se trata, y los endpoints secundarios, la sobrevida global en la población por intención de tratar, la sobrevida libre de enfermedad en los altos expresores y la sobrevida libre de enfermedad a los 35 años en las 3 poblaciones. El análisis de tipo jerárquico implica estudiar la sobrevida libre de enfermedad como endpoint en la población PDL1 positiva, estadios 2 a 3A. Si este era positivo, se pasa a una segunda evaluación escalonada de la sobrevida libre de enfermedad en todos los pacientes randomizados estadios 2 a 3A. Si este positiva, posteriormente la evaluación de la sobrevida libre de enfermedad en la población por intención de tratar, es decir, incluyendo el estadio 1B, y finalmente, si está positiva, a la evaluación de la sobrevida global en la población por intención de tratar. Con respecto a las características de los pacientes, estuvieron bien balanceadas, ¿sí? Algo ligeramente superior de hombres en la rama de atezolizumab y algo en cuanto a pacientes mayores de 65 años en la rama control. La histología fue no escamosa en la mayoría de los casos, más del 65% de ellos. El principal estadio que incluyó fue el estadio 3A con un 40%, seguido del 2A en un 29%, el 2B en un 17% y tan solo un 10% con estadios 1B. El PDL1 fue positivo en el 54% aproximado de los pacientes. Con respecto al primer escalón de la evaluación jerárquica del endpoint primario, la sobrevida libre de enfermedad en los estadios 2 y 3A, PDL1 positivo, el atezolizumab demostró un beneficio con una mediana no alcanzada versus la rama control de 35 meses, un hazard ratio de 0,66 y una P estadísticamente significativa después de casi 33 meses de seguimiento, con un 60% de pacientes libres de progresión a los 33 meses versus 48 para la rama control. Esta evaluación del análisis de subgrupo benefició el atezolizumab a todos los subgrupos, excepto a los pacientes con LK traslocado y a los pacientes tabaquistas actuales, pero son 2 subgrupos que tenían muy poca cantidad de pacientes, así que transforman de poco peso estadístico para esa evaluación. Con respecto al segundo escalón, el atezolizumab también demostró beneficio en sobrevida libre de enfermedad en la población estadio 2 a 3A, independientemente del valor de PDL1, incluidos en esta evaluación con una mediana de sobrevida libre de enfermedad de 42 meses del atezo versus 35 meses para el mejor estándar de cuidado, con un hazard ratio de 0,79 y una P estadísticamente significativa después de 32 meses de seguimiento. Ahora, cuando hacemos el análisis de subgrupo, podemos evidenciar lo que vemos uniformemente en todos los estudios de inmunoterapia, que a mayor expresión de PDL1, mayor es el beneficio. Fíjense, en la población con PDL1 mayor a 50, un hazard ratio de 0,43, y la población con PDL1 negativo no se benefició de esta estrategia. Con respecto al análisis del tercer escalón jerárquico de la sobrevida libre de enfermedad en el estadio 1B a 3A por intención de tratar, no cruzó el límite de significancia estadística en este análisis interino, muy probablemente por escasez de eventos, así que tenemos que darle un poco más de tiempo de seguimiento a ver qué es lo que sucede con esta población. Similar ocurre en lo que es la sobrevida global, que los datos estuvieron inmaduros y no fue formalmente evaluada en este análisis interino.
Con respecto a la seguridad, no tenemos ningún dato nuevo, una toxicidad por cualquier causa y de cualquier grado del 92 versus 70%. En cuanto a lo que son grados 3-4, un 20%. Lo que son grados adversos serios relacionados al tratamiento, murieron 4 pacientes, discontinuó un 18%. Y en cuanto a los inmunomediados, que fueron un 50%, grado 3-4 solamente un 7,9% y solo un 12% requirió el uso de corticoides. Con respecto a los eventos inmunomediados, los más frecuentes fueron rash, hepatitis e hipotiroidismo. Y dentro de los que son los infrecuentes, llama un poco la atención la cantidad de eventos neurológicos. Hubo 3 pacientes con meningoencefalitis, 2 con encefalitis, 1 con meningitis y 1 con Guillain-Barré. Así que dentro de los infrecuentes, los neurológicos llevaron la delantera. Así que las conclusiones de este estudio, cuando se presenta en ASCO de este año, es que el IMpower 010 es el primer estudio fase 3 que reporta el rol de la inmunoterapia en adjuvancia y el primero en demostrar un beneficio en sobrevida libre de enfermedad en este escenario para la población estadio 2 a 3A con un PDL1 positivo. Recordemos que la población con PDL1 negativo no se beneficia. La sobrevida libre de enfermedad en la población por intención de tratar no cruzó el límite de significancia estadística en este análisis interino. Vamos a ver qué es lo que sucede con más tiempo de seguimiento y se plantea entonces el atezo como una potencial opción de tratamiento para este escenario en estos pacientes. Ahora, nos preguntamos, ¿la adjuvancia es para todos? No. Tenemos una clara selección por biomarcador y no es el único escenario en el que sucede. Tenemos otros escenarios de inmunoterapia en el que tenemos la misma situación, es decir, que los pacientes con PDL1 negativo no serían pasibles de indicación de inmunoterapia adjuvante porque no se beneficiaron. Tenemos que ver qué es lo que sucede con los pacientes estadios 1B. Con respecto a si la sobrevida libre de enfermedad es un endpoint aceptable en adjuvancia, es decir, nos alcanza para poder cambiar nuestra práctica clínica, muy probablemente sí. Nosotros sabemos que tradicionalmente la sobrevida global fue el gold standard en los estudios de adjuvancia, pero como vemos y como también mostró Nico, la mayoría de los estudios a venir, salvo el estudio ANVIL, están evaluando el rol de la inmunoterapia adjuvante con DFS como endpoint primario. A su vez, sabemos que la sobrevida global es un endpoint que en adjuvancia requiere muchísimo tiempo de maduración y en el interín tenemos que tomar decisiones para los pacientes, evaluando tratamientos que sabemos cambiaron sustancialmente la evolución de los pacientes en el contexto avanzado. Y aparte, como dije recientemente, tenemos numerosas otras aprobaciones utilizando DFS como endpoint para aprobación de adjuvancia, como es el caso de melanoma e inmunoterapia, y como fue el caso de la aprobación reciente de osimertinib, con lo cual nos habla un poco de la importancia de este como endpoint. Lo que restaría como direcciones futuras, identificar cuál es el mejor escenario de la aplicación de la inmunoterapia, sin adjuvancia o neoadjuvancia. Recordemos que tenemos cierta evidencia preclínica que administrar la inmunoterapia en el contexto preoperatorio con el tumor intacto presente podría inducir potencialmente una mayor activación de las células T, con un tráfico mayor de células T, una activación del sistema inmune mucho más robusta y una vigilancia inmunológica contra la enfermedad micrometastásica de mayor magnitud. Aparte de otros beneficios que puede presentar la inmunoterapia o cualquier tratamiento neoadjuvante, como es investigacional y como una evaluación temprana de respuesta y selección de pacientes, el riesgo o el miedo al retraso de la cirugía, sabemos que tenemos un estudio recientemente publicado, que fue el CheckMate 816, cuyos resultados quirúrgicos demostraron que no solamente no retrasa la cirugía, sino que por el contrario mejora considerablemente las condiciones quirúrgicas con una respuesta patológica completa y mayor de varios estudios, ese fase 3 y otro fase 2, que demostraron beneficio, así que restará definir un poco cuál será el escenario más indicado para la implicación de inmunoterapia. A su vez, renta identificar, como también decía Nico, la selección adecuada de biomarcadores que nos permitan identificar al mejor candidato. La enfermedad mínima residual se estuvo estudiando en el último tiempo, en forma exhaustiva y en forma muy interesante, identificándose como un potencial factor pronóstico para poder identificar aquellos factores, aquellos pacientes que tienen más riesgo y que pueden ser candidatos a la inmunoterapia. Y como tantos otros, series retrospectivas con más de 240 pacientes en total que potencian el rol de la enfermedad mínima residual como un factor pronóstico, así que quién sabe nos permitirá personalizar los tratamientos adjuvantes y seleccionar mejor a los candidatos. Restará definir
cuál es el rol de la enfermedad mínima residual en el contexto de la adyuvancia con inmunoterapia. Por lo tanto, en cuanto a la pregunta si la inmunoterapia en adyuvancia es un estándar, y con la evidencia que tenemos hasta hoy, ¿cambiaríamos nuestra práctica? En mi visión personal, muy probablemente sí. El beneficio que genera la sobrevida libre de enfermedad en esta población estadio 2 a 3A, pero 1 positivo, no solamente en significancia estadística, sino significancia clínica, con un mayor beneficio en los altos expresores. Obviamente necesitamos un mayor tiempo de seguimiento y los resultados de sobrevida global y el resto de los estudios ongoing para permitir una evaluación más completa de lo que es el rol de la inmunoterapia en este escenario perioperatorio, pero mientras tanto creo que es una excelente opción y por supuesto tenemos que identificar mejor biomarcadores que nos permitan una mejor selección de los pacientes. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Vamos a ir a un pequeño video de unos 30 segundos, nada más que 30 segundos, y largamos la discusión con todos los speakers y Claudio. Bueno, entonces ahora tenemos unos minutos para discusión. Y mientras llegan la pregunta, bueno, yo voy a empezar con una pregunta para la doctora Blutgen, que es una de las críticas por ahí del estudio del 010 es que no estuvo discriminado los pacientes el beneficio entre PDL1 entre 1 y 49 y más de 50. Entonces uno tiene cierta duda si realmente el beneficio en esa población existe o no. ¿Qué valor le das a la ausencia de ese dato? Porque probablemente de acá a un tiempo tengamos la aprobación. Es una medicación, bueno, no vamos a hablar de los costos y todo eso, pero bueno, por ahí te va a llegar al alemán un paciente con la obra social del hospital alemán, con un 10% de PDL1 o 2% de PDL1, te voy a poner más difícil, 2% de PDL1, y ahí no conoce, con la obra social del hospital alemán, ¿cómo vas a interpretar la ausencia de este dato y cuál es tu pensamiento al respecto? Bueno, ahí muy probablemente mi interpretación importe poco. No, mentira. No, sí, es cierto lo que decís, Claudio, creo que es cierto. Esta es una población que no está evaluada y una población en la que tuvimos sorpresas ya con otros estudios como el Keynote 042 y después cuando hacemos análisis retrospectivos de este subgrupo, no todos se benefician y eso está claro. La realidad es que es lo que tenemos y con lo que tenemos creo que no podemos hacer oídos sordos. Lo que ya conocemos con la quimioterapia sabemos que es pobre, entonces el potencial y el PDL1 como biomarcador tampoco es exacto y tampoco es el mejor. Depende si fue tomado de archivo, si fue un PDL1 nuevo, cómo se evaluó. Entonces, muy probablemente con lo que ya tenemos conocido, que sabemos cómo les va a los pacientes con quimioterapia y la alta tasa de recurrencia, creo que, a pesar que no tenemos un dato preciso, sabemos que globalmente los pacientes con PDL1 positivo, que fue la mayoría, se beneficiaron, así que creo que en este momento esa sería mi indicación. Creo que lo indicaría a pesar del valor absoluto del PDL1, sabiendo que existen, o al menos tenemos menos predicción de beneficio, ¿no? Pero creo que no cambiaría mi indicación en este momento, aunque como bien decís, hubiera sido ideal poder tener la evaluación de este subgrupo de pacientes, ¿no? Diego, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, quiero hacer una pregunta a Gustavo yo. Quiero preguntarle yo a Gustavo. Gustavo, ¿cuántos pacientes recibís por mes para hacer radioterapia en estadios operables? La verdad, o sea, quiero que me diga la verdad, ¿convence la radioterapia en estadios operables o no?
Claudio, Gustavo siempre dice la verdad, me parece que eso tuvo. Bueno, perdón, es una forma de decir, está bien, es verdad. Mira, es una excelente pregunta. Recibo más pacientes metastásicos pulmonares con 1, 2, 3 metástasis que pacientes con primario pulmonar. Por mes te puedo decir máximo 1 o 2 y metastásicos estamos recibiendo 7, 8. Todavía me parece que falta, no sé si decirte marketing, información o si los cirujanos todavía no nos comparten tanto o nos creen que esto sea tan efectivo respecto a otras partes del mundo que lo están haciendo. Gustavo, ¿y sí o sí exigen PET previo o no? No, sí. Mira, ese es un tema muy importante de todos estos estudios que he mencionado. RTOG, por ejemplo, es mandatorio hacer PET tomografía. Y si hay una imagen sospechosa con un SV mayor de 2.5 o una adenopatía mayor a 1 centímetro, deberías biopsiarla. El PET negativo supone que hay entre un 11 a un 18% de falsos negativos, así que, pero sí o sí, mandatorio hacerlo. Listo, Claudio, creo que dijo la verdad, Claudio. Bueno, yo tengo una pregunta, Nicolás, tengo, bueno, varios, vamos a ver cuál es. La primera es, digamos, dudas del estudio, ¿no? Como mostraste, el beneficio fue independiente del uso o no de quimioterapia. Entonces la pregunta es, si un paciente, supongamos que vos asumís que los datos son suficientes para considerar estándar hacer osimertinib 3 años en pacientes con EGFR, ¿le haces quimioterapia a todos o a algunos no le haces si el beneficio es independiente que hagas o no hagas quimioterapia? ¿Cuál sería tu pensamiento en este punto? Buena pregunta, Claudio. Creo que por la evidencia que tenemos y el beneficio en sobrevida, aunque es poco, como decía Vir, la quimioterapia sigue siendo el estándar y no podemos obviarla en el paciente que la puede recibir. Y después, yo adhiero ahí a lo que dice NCCN, después de la quimioterapia, en el paciente elegible, usar osimertinib. Yo creo que no es detrimental usar quimio para osimertinib, pero no quiere decir que no aporte nada, ¿no? Eso no lo podemos saber con este ensayo. No la podemos obviar hoy por hoy. Ese es mi pensamiento, ¿no? Y ya que estoy, te voy a hacer una pregunta más. Todos los estudios de gefitinib, erlotinib, finalmente fallaron en sobrevida. Uno tiene cierta duda si cómo va a terminar la historia con el osimertinib, pero bueno, el hazard ratio es superior. Ahora, esa ausencia de beneficio en sobrevida, en tu opinión, ¿depende de la droga o depende que todos los estudios hicieron menos tiempo de tratamiento que el estudio Adaura? Y que eventualmente, si hubieran hecho 3 años de tratamiento, probablemente el beneficio hubiera sido observado. Bueno, también interesante. Yo creo que la duración del tratamiento tiene que ver, de hecho, en los análisis exploratorios, mientras más tiempo de exposición, mejores resultados se tenían, pero me parece que también que si uno hace una comparación, aunque indirecta, el osimertinib arroja hazard ratio mucho, significativamente mayores a los de ensayos con inhibidores de primera generación, y extrapolando de la enfermedad avanzada, los resultados también son mejores para osimertinib que para erlotinib y gefitinib, de modo que puede ser una combinación de ambas. Claudio, en mi opinión, tanto duración como potencia, ¿no?, del inhibidor de tercera. Ese es mi punto de vista, y por supuesto tendremos que esperar los resultados a largo plazo, y muy importante destacar qué proporción de pacientes de las ramas control van a recibir osimertinib en la recaída. Creo que eso es crucial para saber el beneficio, ¿no? Pero vos te sentís confortable en que si está aprobado con los datos que hay hoy en la actualidad, empezarías a pedirle GFR e indicar osimertinib 3 años con los datos que existen hoy. Yo honestamente sí, creo que es una opción, lo empezaría a pedir, y
no para toda la población. Yo creo que pacientes con estadio 2 y 3A, si uno se fija en el análisis a 3 años del New England del 2020, a 3 años las posibilidades de tener recurrencia de la enfermedad eran del 30%, del 10%, perdón, en pacientes que recibían osimertinib, y casi el 70% en pacientes en estadios 3A, estoy hablando, ¿no? Que recibían placebo. Yo creo que transmitirle a un paciente esas posibilidades de tener recurrencia de 3 años son muy significativas desde el punto de vista clínico, y la verdad que tanto o igual como el 5% que te da la quimio, ¿no? De curación. Yo creo que la tasa, el beneficio es muy marcado. Ese es mientras tanto lo indicaría, sí, sin duda. Sacando el costo y todo lo que, las obras sociales de las clínicas, etcétera, ¿no? Es una discusión aparte. Claudio, Sí, ¿puedo? sí, por supuesto. A Virginia voy ahora. Virginia, con los datos que tenemos de neoadyuvancia con inmunoterapia y de adyuvancia, hay un tema ahí. ¿Cuál es tu opinión? Si vos tuvieras hoy todo aprobado y pudieras hacer las dos cosas para el mismo paciente, ¿a dónde te inclinarías más? ¿A una neoadyuvancia con inmunoterapia o a una adyuvancia con inmunoterapia? Gracias, Diego, por la pregunta. Sí, me parece que es fundamental tu pregunta. Creo que hoy no tenemos herramientas suficientes para poder contestarla, pero en cuanto a lo que es mi visión personal, quizá sacando un poco la evidencia estricta, tengo como una tendencia a indicarla en neoadyuvancia, ¿no? Porque los datos que tenemos hasta el momento son datos muy buenos, los datos que tenemos publicados del Checkmate son datos excelentes, tenemos cierta evidencia preclínica de un mayor beneficio de la inmunoterapia cuando tenemos el tumor puesto. Obviamente necesitamos más datos y necesitamos saber qué es lo que va a pasar con más tiempo de seguimiento y con más datos comparando neoadyuvancia o neoadyuvancia, tal vez. Resta definir el tiempo, tal vez un tratamiento perioperatorio, es decir, tanto en neoadyuvancia como mantenimiento posterior en adyuvancia sería como una combinación ideal. Creo que tenemos datos muy buenos en neoadyuvancia y muy prometedores. En cierta forma tenemos ventajas en la neoadyuvancia y una de las desventajas, que es el miedo de no llegar a la cirugía, en la evidencia que ya tenemos, por el contrario, mejoró considerablemente las condiciones quirúrgicas. Entonces, quizá con la poca evidencia que tenemos hoy para tomar esa decisión, me inclinaría algo más hacia una neoadyuvancia. Pero bueno, tenemos que esperar, ¿no? Tenemos un par de preguntas del público. Una es, bueno, hoy en día, para realizar el suelo, ¿qué indicaciones aprobadas de adyuvancia en Argentina? Por ahora, solo quimioterapia, así que esa la contestamos más rápidamente. Otra es, indicaría, ¿no? Acá preguntan si pudieran indicar durvalumab en adyuvancia o eventualmente pembrolizumab con PDL1 positivo. No sé si Virginia o Nicolás también quiere contestar esto. O sea, si pudieran darle durvalumab o pembro en adyuvancia. Me parece que es indistinto, creo que tenemos evidencia tanto en el contexto avanzado, me parece que es indistinto y en este momento la evidencia la tenemos con el atezolizumab, así que si tuviese que elegir una droga elegiría el atezolizumab, pero creo que no hay ningún racional biológico para pensar que a uno le va a ir mejor que al otro, digamos. Pero la evidencia que tenemos hoy nos avala el atezolizumab, así que si lo indicara, lo haría con esa indicación, pero creo que no debería por qué esperar alguna diferencia, me parece que si tenemos las tres indicaciones sería indistinta mi elección. ¿Vos, Nicolás, igual? No, igual, comparto, adhiero. Es lo que nos dice la evidencia que tenemos hoy por hoy. Sí, yo por ahora creo que no es intercambiable hasta que no vea los resultados, porque coincido con Virginia en el sentido que en avanzado no parece haber mucha diferencia, pero ya hemos visto otras situaciones por ahí, lo que somos un poco más grandes, donde las cosas que parecen iguales terminan no siendo tanto. Así que yo creo que esperaría los resultados. Uno, coincido en que es muy probable que sea igual, pero no creo que todavía puedan ser intercambiables, para mí, pero bueno. Yo no creo que sean tan iguales en metastásico. Tengo mi opinión. Ahí entramos en un claro, más árido, pero lo podemos dejar para una controversia, en otro escenario, porque si no nos vamos muy largo. Pero si opino eso, no puedo opinar. Yo creo que hoy podemos usar atezo y no sé si los otros van a dar igual, esa es mi opinión.
Pero bueno, bueno, la respuesta en realidad es un poco la mezcla de las tres. Me parece que no lo sabemos. Hoy por hoy tenemos evidencia para el ateso y tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Pero Diego, ¿van a dar mejor o peor los otros? no lo sé, no lo sé, pero yo esperaría, yo esperaría porque de verdad yo creo que en avanzado no dan igual los Empower que los Keynote y Durba en avanzado no fue... No nos metamos en eso, por favor, ya Sí, no nos tenemos metamos. la respuesta. Así que ahora, apelando a la sinceridad del doctor Gustavo Ferrari, a la cual nos tiene acostumbrados. En la práctica. Sos el radioterapeuta, Gustavo. En la práctica. Una duda que surge muchas veces es el paciente que tiene el nodulito y un gangliecito iliar o mediastinal o una lesión muy central. En la práctica, en realidad, y uno a veces hace la consulta con los radioterapeutas y los radioterapeutas terminan irradiando lesiones que por ahí uno pensaría que no se pueden irradiar. En la práctica diaria, ¿cuántas de esas lesiones centrales en realidad sí son pasibles de SBRT? Vos la explicaste bien, pero digamos para tu práctica, ¿qué criterios usás para indicar o no SBRT en lesiones ultracentrales? No, básicamente lo que utilizamos es fundamentalmente ver localización. A ver si para que... ¿Se escucha ahí? Sí, te escuchamos. Perfecto. Básicamente lo que uno ve es en base a ese PET, nosotros hacemos 3 fases respiratorias, vemos si ese PTB, que es ese margen que nosotros damos, compromete mucho o no estructuras centrales. En base a eso definimos la dosis. Si hay algún ganglio sospechoso, pequeño, por ejemplo, que está en el ilio o que está, digamos, en el escalón mediastinal 7, que es dudoso, que no marca el PET, pero bueno, que no pueden hacer mediastinoscopía, etcétera, etcétera, lo incorporamos. Nosotros tenemos, por las técnicas, que podemos dar 2 niveles de dosis diferentes. Entonces, si uno puede respetar las dosis límites que nos imponen, por ejemplo, el esófago, la médula, el árbol bronquial principal, se lo hacemos, intentamos hacerlo días alternos y con las dosis máximas toleradas. O sea, desde el punto de vista técnico, si vos respetas restricciones, lo haces días alternos, podés hacerlo perfectamente. Y el punto crucial es lo que mencioné. Si podés lograr una dosis biológica efectiva de por lo menos 100 Gray, tenés bastantes posibilidades de éxito en estos pacientes. Bueno, creo que ya vamos terminando, pero hay una pregunta que no es específicamente el tema, pero ya que contamos acá con los expertos, vamos a hacerla, que es, consultan por un paciente con 4 años de afatinib, buen performance status, progresión, biopsia líquida negativa para T790 y el paciente se niega a recibir quimioterapia. Y preguntan sobre el uso de osimertinib en este escenario. No sé, Nicolás, si querés empezar vos. No, personalmente creo que tenemos que tener, habiendo usado uno de segunda generación en primera, la confirmación de la T790, ¿no? Creo que es la evidencia que tenemos también. Virginia. Sí, coincido con Nico, creo que si la T790 igual es negativa en sangre, la tendríamos que ir a buscar en tejido en el sitio de progresión, porque sabemos que tenemos un porcentaje de falsos negativos, y también sería ideal, en un escenario ideal, poder secuenciar al paciente y también poder identificar si no hay otros mecanismos de resistencia que también te pueden predecir una falta de respuesta a los osimertinib, sobre todo aquellos que bypassean, ¿no?, la vía, digamos, los off-target. Entonces creo que, digamos, sería difícil tomar la decisión, sería un poquito más exhaustivo tratar de averiguar
digamos, la T790 en tejido primero antes de tomar una determinación, pero coincido con Nicolás. Sí, yo creo que algún paciente hemos tenido, especialmente con progresión cerebral, con T790M negativa, obviamente no en biopsia líquida, con respuesta al osimertinib. El osimertinib tiene una respuesta del 20 y tanto % aún en los pacientes que no tienen T790. Hay un trabajo en GTO hace poco de beneficio aún en pacientes con enfermedad de leptomeningia y cerebral cuando no tenían la T790. Obviamente, coincido con todos en que habría que buscarlo en el tejido, pero bueno, si el paciente no quiere hacer quimioterapia, Obviamente, sí. eventualmente alguna Antes tasa de de dejarlo respuesta sin con nada, osimertinib podría tener, pero bueno, qué sé yo. Bueno, no sé, Diego, si querés hacer alguna pregunta más o vamos finalizando. Yo súper conforme y gracias a todos. Y te dejo a vos, Claudio, que te despidas. Y recuerden, jueves y viernes, enfoques, ¿no? Exacto. Los esperamos a todos en Enfoques. Muchas gracias a todos ustedes. La verdad, las charlas y la discusión muy entretenida. Y bueno, nada, seguimos con esto. Martes que viene, después. Martes que viene, sí, la próxima. Los esperamos a todos y en Enfoques jueves y viernes los esperamos también. Bueno, saludos para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Chau, todos. chau, que Gracias. terminen bien. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.